Estaba sentada en aquella mesa de domingo, el aroma a mole y tortillas recién hechas llenando el aire, cuando escuchó las palabras que lo cambiarían todo. Su propio padre, don Ramón, declarando que ya no era su hija, sus hermanos, Tomás y Diego, llamándola egoísta, y sus cuñadas Pilar y Roberta riendo con desdén. Todo porque Esmeralda se negaba a renunciar a lo único que le quedaba de su abuela, doña Ernestina, un rancho abandonado que nadie más quería. Ese día, Esmeralda perdió a su familia, pero lo que aún no sabía era que ganaría algo mucho más grande, porque a veces el destino necesita quitarnos todo para mostrarnos quiénes somos realmente cuando nos quedamos solos. Si crees que la verdadera familia es la que permanece a nuestro lado en los peores momentos, que el coraje no es nunca tener miedo, sino seguir adelante incluso temblando, entonces esta historia es para ti. Antes de continuar, dime, ¿a qué hora estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios. Y si esta narrativa ya te está tocando el alma, si sientes esa chispa de esperanza y resiliencia, no te quedes solo con la emoción. Dale un me gusta para que más personas descubran este relato de fuerza y superación. Pero sobre todo, suscríbete al canal. Al unirte a nuestra comunidad, no solo apoyas historias que inspiran y transforman, sino que te aseguras de no perderte ni un solo capítulo de valentía y corazón. Haz clic en el botón de suscripción y forma parte de quienes creen en el poder de las segundas oportunidades. Te esperamos. Esta historia te mostrará que a veces el destino nos quita todo para enseñarnos quiénes somos realmente cuando nos quedamos solos, y que el universo siempre sabe lo que hace. A finales del siglo XIX, en las regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. Las haciendas se extendían por el interior como pequeños reinos, donde la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Las familias vivían aferradas unas a otras, no siempre por amor, sino por necesidad y tradición. La herencia era un asunto serio, discutido en voz baja, guardado bajo 7 llaves hasta la hora de la muerte. Y cuando alguien decidía contrariar los planes que otros habían hecho para esa herencia, el precio era alto, más alto de lo que Esmeralda podría imaginar aquella mañana de domingo. Esmeralda tenía 27 años y vivía con su padre y sus 2 hermanos en el pueblo de San Miguel del Valle. Su madre había fallecido cuando Esmeralda era pequeña, y desde entonces la casa vivía llena de una tensión apenas disimulada. Su padre, don Ramón, era un hombre de pocas palabras y muchas exigencias. Sus hermanos Tomás y Diego habían heredado la aspereza del viejo. Sus esposas, Pilar y Roberta, eran mujeres de lengua afilada que vivían compitiendo por ver quién mandaba más en la casa. Esmeralda era la única mujer soltera allí, y eso ya bastaba para ser vista como una carga. Había trabajado en la casa desde que tenía memoria. Cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba, cuidaba de sus pequeñas sobrinas. Nunca recibió un centavo por su trabajo, nunca escuchó un gracias. Cuando le preguntaba a su padre sobre casarse, él decía que ningún hombre querría a una mujer sin dote, sin ajuar, sin nada que ofrecer. Decía que debía agradecer tener techo y comida, porque una mujer soltera de su edad, sin una belleza que detuviera la calle, no tenía mucho futuro fuera de allí. Esmeralda había aprendido a tragar las palabras duras, a bajar la cabeza, a aceptar el lugar que le habían dado, pero había algo dentro de ella que nunca se había doblegado por completo. Era el recuerdo de su abuela Ernestina, madre de su madre, quien había fallecido 2 años atrás, dejando un testamento que nadie esperaba. La abuela tenía un pequeño rancho a 3 leguas del pueblo, heredado de su esposo, quien había muerto décadas atrás. Era una propiedad olvidada, tierra sin uso,
una casa cayéndose a pedazos. Nadie iba allí, a nadie le importaba. Pero en el testamento, la abuela había dejado ese rancho a Esmeralda, solo para ella. Cuando se leyó el testamento, toda la familia quedó en shock. Don Ramón exigió saber por qué su suegra había dado la propiedad a su nieta y no la había dividido entre todos. El abogado explicó que era la voluntad expresa de la difunta, registrada en notaría, imposible de impugnar fácilmente. Don Ramón se puso rojo de ira, pero no dijo nada ese día. En los meses siguientes, comenzó a presionar a Esmeralda. Decía que debía vender el rancho y dividir el dinero con sus hermanos. Decía que era lo justo, que la familia lo compartía todo, que ella estaba siendo egoísta, guardando aquello solo para sí. Esmeralda intentó explicar que no quería vender. El rancho había sido el único lugar donde se había sentido realmente amada de niña. Su abuela la llevaba allí en las vacaciones, le enseñaba a hacer dulces, le contaba historias sentadas en el viejo porche. Eran los únicos buenos recuerdos que Esmeralda tenía de su infancia. Pero su padre no quería saber de sentimientos, quería el dinero. Sus hermanos también, sus cuñadas aún más. Fue un domingo de noviembre cuando todo explotó. La familia estaba reunida para el almuerzo, como todos los domingos. Esmeralda había pasado toda la mañana cocinando, asando carne, preparando arroz, haciendo postre. Estaba cansada, le dolía la espalda, le ardían las manos de tanto lavar ollas. Se sentó a la mesa, pensando que sería un almuerzo normal. Pero pronto se dio cuenta de que había algo diferente en el aire. Su padre estaba demasiado serio. Sus hermanos intercambiaban miradas, sus cuñadas sonreían de esa manera que no era una sonrisa de verdad. Don Ramón comenzó antes de que se sirviera la comida. Dijo que había hablado con un comprador interesado en el rancho de la finada Ernestina. Dijo que el hombre ofrecía un buen precio, dinero en efectivo. Dijo que era hora de que Esmeralda dejara de ser terca y aceptara vender. Ella respondió que no lo vendería, que ya lo había dicho 1000 veces. Su padre golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los platos saltaran. Gritó que ella era una hija ingrata, egoísta, que no pensaba en la familia, que guardaba esa tierra inútil solo por capricho. Thomas, el hermano mayor, intervino diciendo que Esmeralda no tenía juicio, que una mujer sola no sabía administrar una propiedad, que el dinero les haría falta a todos. Diego estuvo de acuerdo, añadiendo que ella vivía de favor en su casa, que comía de su comida, que dormía bajo su techo, que era su obligación retribuir. Pilar, la cuñada mayor, soltó una risa corta y dijo que Esmeralda debía estar guardando el rancho para cuando encontrara algún marido viejo y desesperado que aceptara a una mujer de su edad. Roberta, la otra cuñada, completó, diciendo que si ella estuviera en el lugar de Esmeralda, ya lo habría vendido todo y agradecido la generosidad de la familia por mantenerla. Esmeralda sintió las lágrimas quemarle detrás de los ojos, pero no las dejó caer. Miró a cada uno de ellos, a esas personas que compartían su sangre, pero no compartían nada más, y dijo con voz firme que el rancho era suyo, que su abuela se lo había dejado porque quiso, que no lo vendería ni discutiría más sobre eso. El silencio que siguió fue pesado como una piedra. Entonces su padre se levantó lentamente de la silla, con los ojos fijos en ella, y dijo las palabras que ella llevaría por el resto de su vida. Dijo que si ella no iba a contribuir a la familia, entonces ya no era parte de la familia. Dijo que su hija obedecía, y quien no obedecía no tenía lugar en esa casa. Dijo que tenía hasta el final del día para recoger sus cosas y desaparecer. Podía irse al rancho que tanto amaba, ya que había elegido esas ruinas en lugar de su propia sangre. Esmeralda quedó paralizada, sin poder creer lo que escuchaba. Miró a sus hermanos, esperando que dijeran algo, que la defendieran, que dijeran que su padre estaba exagerando.
pero Tomás y Diego simplemente desviaron la mirada. Sus cuñadas sonreían abiertamente. Ella intentó hablar, intentó decir que no era así, que podían conversar, que no era necesario llegar a ese punto, pero su padre le dio la espalda y salió de la habitación. Sus hermanos lo siguieron. Las cuñadas comenzaron a comer como si nada hubiera pasado, comentando sobre el clima y sobre la fiesta de la iglesia la semana siguiente. Esmeralda se quedó allí parada, sola en el comedor, rodeada de la comida que había preparado para la gente que acababa de echarla. Fue hasta la habitación que compartía con sus sobrinas. Tomó el pequeño bulto que había escondido debajo de la cama. Dentro estaba su vestido de domingo, una muda de ropa, el chal que su abuela le había dado, el rosario y los papeles del rancho que guardaba doblados dentro de la Biblia. No tenía dinero, no tenía joyas, no tenía nada de valor. Puso todo dentro del bulto, se puso el abrigo gastado, se ató el pañuelo a la cabeza y salió por la puerta principal. Nadie vino a despedirse, nadie pidió disculpas, nadie dijo que la extrañaría. Esmeralda caminó por el pueblo con la cabeza en alto, aunque sentía las miradas curiosas de quienes la veían pasar con el bulto a cuestas. Sabía que en pocas horas la historia estaría en boca de todos, aumentada, distorsionada, pintándola como la hija rebelde que había desobedecido a su padre por codicia. Pero ya no importaba. Siguió por el camino de tierra que llevaba al rancho, sus pies marcando el ritmo de una caminata que no se detenía. 3 leguas bajo el fuerte sol de noviembre. Llegó al atardecer. El rancho estaba exactamente como lo recordaba de la última vez que había ido años atrás, justo después de la muerte de su abuela. La casa era pequeña, de madera vieja, el tejado con tejas faltantes, la puerta colgando de una bisagra. No tenía cerca alrededor, no tenía corral, no tenía gallinero, no tenía pozo funcionando, no tenía nada más que tierra seca y maleza crecida. Esmeralda se detuvo frente a aquella ruina y por primera vez sintió la desesperación subir por su garganta. ¿Qué había hecho? Había renunciado a la única seguridad que conocía por un pedazo de tierra que no valía nada, que no producía nada, que no era nada más que un recuerdo. ¿Dónde dormiría? ¿Qué comería? ¿Cómo sobreviviría? No sabía plantar, no sabía trabajar la tierra, no sabía nada más que cocinar y lavar ropa. Tenía 27 años. Estaba sola, sin dinero, sin nadie, en un rancho cayéndose a pedazos, en medio de la nada. Entró en la casa lentamente, empujando la puerta que crujió ruidosamente. Dentro olía a mojo, a abandono, a tiempo detenido. Los muebles que su abuela había dejado estaban cubiertos de una capa de polvo tan gruesa que parecía fieltro, telarañas en las esquinas, el suelo de tierra batida con grietas, la ventana sin cristal, solo las tablas clavadas. Esmeralda dejó el bulto en el suelo. Se sentó en una silla vieja que gimió bajo su peso y finalmente dejó caer las lágrimas. Lloró todo lo que había contenido en aquella mesa de domingo. Lloró por la humillación, por el rechazo, por la soledad, que ahora era su única compañía. Lloró por su abuela que ya no estaba allí para decirle que todo estaría bien. Lloró por el futuro que no podía ver, por la oscuridad que parecía no tener fin. Lloró hasta no tener más lágrimas, hasta que le dolió la garganta, hasta que todo su cuerpo tembló de cansancio. Cuando la noche llegó de verdad, Esmeralda encendió la vieja lámpara de aceite que encontró en un rincón, usando los fósforos que había traído. La luz tenue apenas iluminaba la pequeña habitación. Se acostó en el suelo, usando el bulto como almohada, el chal de su abuela como manta. Miró el techo lleno de agujeros por donde se veían las estrellas y pensó que quizás había cometido el mayor error de su vida, pero ya no había vuelta atrás.
Había elegido ese camino y ahora necesitaba descubrir si lograría sobrevivir en él. Si tu corazón está apretado ahora, deja un me gusta, porque lo que viene a continuación mostrará que empezar de nuevo no es fácil, pero siempre es posible cuando tenemos un motivo más grande que el dolor. Los primeros días fueron los más difíciles. Esmeralda se despertaba con el cuerpo adolorido por el suelo duro, la boca seca de sed, el estómago rugiendo de hambre. El pozo en la parte trasera de la casa estaba obstruido, lleno de hojas y animales muertos. El agua que logró sacar de allí era marrón, llena de tierra. La hirvió en una olla vieja que encontró colgada de un clavo oxidado. Esperó a que se enfriara, bebió haciendo una mueca. Sabía a barro y desesperación. La comida era un problema aún mayor. No había traído nada más que un pequeño trozo de pan que había guardado del desayuno de aquel maldito domingo. Comió despacio, haciéndolo durar, sabiendo que cuando se acabara no habría nada más. Al segundo día, el pan se había enmohecido por la humedad. Lo tiró, mirándolo con ganas de llorar de nuevo, pero las lágrimas se habían secado junto con la esperanza. Fue a caminar alrededor del rancho, tratando de entender la magnitud del desafío. La propiedad tenía aproximadamente 10 hectáreas, la mayor parte cubierta de maleza alta, pasto seco, árboles retorcidos. Tenía un arroyo en la parte trasera, agua corriente, que era lo único bueno allí, pero no tenía plantación, no tenía pasto limpio, no tenía cerca para retener animales, no tenía gallinero, no tenía huerto, no tenía nada que pudiera generar comida o dinero. Era tierra muerta esperando a alguien que supiera resucitarla. Esmeralda no sabía por dónde empezar. Se sentó debajo de un árbol grande cerca del arroyo, abrazó sus rodillas y se quedó allí mirando el agua pasar. Pensó en regresar al pueblo, tocar la puerta de su padre, pedir perdón, aceptar vender el rancho solo para tener un lugar donde dormir. Pero la humillación de aquel almuerzo aún ardía como hierro candente. No se rebajaría, no les daría la satisfacción de verla derrotada. Encontraría una manera, incluso sin saber cuál. Fue entonces cuando escuchó una voz femenina, ronca por la edad, que venía del otro lado del arroyo. Esmeralda se levantó asustada y vio a una mujer de piel oscura, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño, un vestido sencillo, remendado en varios lugares, y los pies descalzos. La mujer llevaba un saco de tela al hombro y observaba a Esmeralda con una expresión que mezclaba curiosidad y compasión. Preguntó si Esmeralda era la nieta de doña Ernestina. Esmeralda confirmó, con la voz aún temblorosa de quien había pasado días sola sin hablar con nadie. La mujer cruzó el arroyo, pisando las piedras con la habilidad de quien conocía ese camino con los ojos cerrados. Se presentó como doña Clara, dijo que vivía sola en una pequeña casa al otro lado de la linde, que había sido amiga de la difunta Ernestina durante muchos años. Dijo que había visto humo salir de la chimenea del rancho en los últimos días y vino a ver quién estaba allí. Esmeralda explicó con voz cansada lo que había sucedido. No entró en detalles, pero doña Clara era una mujer experimentada que entendía el sufrimiento con solo mirar a los ojos de otra persona. Doña Clara asintió lentamente y dijo que conocía bien ese tipo de dolor. Ella misma había sido sirvienta en la gran hacienda cercana al pueblo hasta la abolición, hacía 7 años. Cuando fue liberada, la familia de sirvientes, a quienes consideraba suya, se dispersó por todo México, buscando parientes vendidos décadas atrás. Ella se quedó sola, sin tener a dónde ir. Fue doña Ernestina quien le ofreció ese pedazo de tierra en la linde del rancho, donde doña Clara construyó una casita y plantó un pequeño huerto. Había vivido allí desde entonces, sola, pero libre. Escuchar aquello hizo que Esmeralda se diera cuenta
de que no era la única en el mundo que había sido abandonada por quienes debían protegerla. Doña Clara lo había perdido todo cuando fue liberada, pero había reconstruido una nueva vida con sus propias manos. Si ella lo había logrado, quizás Esmeralda también podría. Doña Clara notó el hambre en el rostro de la joven y dijo que había traído comida. Abrió el saco de tela y sacó papas asadas aún tibias, yuca cocida, 2 huevos cocidos y una jarra de leche de cabra. Esmeralda quiso negarse por orgullo, pero su estómago rugió demasiado fuerte para fingir. Comieron allí mismo, sentadas a la orilla del arroyo, en un silencio que no era incómodo. Cuando terminó, Esmeralda agradeció con voz entrecortada. Doña Clara respondió que no necesitaba agradecer, que las mujeres se ayudaban entre sí, que así era como el mundo debería funcionar. Dijo que regresaría al día siguiente para enseñarle a Esmeralda a limpiar bien el pozo, a plantar un huerto, a reparar lo que se pudiera en la casa. Esmeralda sintió que algo despertaba dentro de ella. Aún no era esperanza, pero era algo parecido. En los días siguientes, Doña Clara aparecía todas las mañanas trayendo herramientas viejas, semillas guardadas, conocimiento acumulado en décadas trabajando la tierra. Le enseñó a Esmeralda a cavar, a preparar el suelo, a plantar coles, lechugas, tomates, quimbombó. Le enseñó a reparar el tejado usando hojas de palma trenzadas. Le enseñó a hacer trampas para pescar en el arroyo. Le enseñó a identificar plantas buenas de las malas, a hacer té para el dolor, a economizar cada migaja de comida. Esmeralda absorbía todo como tierra seca absorbe la lluvia. Sus manos, que solo conocían ollas y planchas, comenzaron a desarrollar nuevos callos. Su espalda, que dolía de lavar ropa, ahora dolía de cavar la tierra. Pero era un dolor diferente. Era un dolor que construía algo, que dejaba una marca visible en el mundo. Cada día, el huerto crecía un poco más. La casa estaba un poco menos arruinada. El pozo volvió a dar agua limpia. Esmeralda comenzó a sentir que quizás lograría sobrevivir allí. Fue una tarde de diciembre, cuando el calor era insoportable y Esmeralda se había detenido a descansar a la sombra del porche, que sucedió algo que lo cambiaría todo. Escuchó un ruido que venía del pastizal de atrás, un relincho fuerte, nervioso. Se levantó curiosa y fue a ver qué era. Cuando se acercó al arroyo se detuvo completamente paralizada. Había un caballo allí. No era un caballo cualquiera. Era un animal grande, de pelaje negro, brillante, incluso cubierto de polvo del camino, músculos definidos, cuello arqueado con elegancia natural, pero estaba herido. Tenía cortes en las patas, sangre seca en el lomo, la crin enredada llena de ramas. El caballo bebió agua del arroyo con la desesperación de quien tenía sed desde hacía tiempo. Luego levantó la cabeza y miró directamente a Esmeralda. Sus ojos tenían algo salvaje, algo asustado, algo que ella reconoció inmediatamente porque veía lo mismo en el espejo cada mañana. Esmeralda se quedó quieta, sin saber qué hacer. Un caballo de ese porte no aparecía de la nada. Debía tener dueño. Debía haber escapado de alguna hacienda. Debía estar siendo buscado, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que no dejara ir al animal. Regresó lentamente a la casa. Tomó el resto de la yuca que había sobrado del almuerzo. Regresó ofreciéndola con la mano extendida. El caballo retrocedió asustado, pero el hambre era más fuerte que el miedo. En los días siguientes, Esmeralda pasó horas intentando acercarse al caballo. Le llevaba comida, agua limpia, se sentaba cerca sin hacer movimientos bruscos. El animal aceptaba lo que ella le ofrecía, pero no se dejaba tocar. Doña Clara vio los intentos y negó con la cabeza, diciendo que un caballo así tenía sangre cara, que no era un animal de carga, que seguramente pertenecía a algún hacendado rico que debía estar revolviendo toda la región buscándolo.
Pero Esmeralda no podía pensar en devolver el caballo. Era como si el destino hubiera puesto allí un alma tan herida como la suya, algo que necesitaba ser curado con paciencia y tiempo. Comenzó a hablarle en voz baja al animal mientras trabajaba en el huerto, contándole sobre su día, sobre los planes que tenía para el rancho, sobre la familia que había perdido. El caballo escuchaba, con las orejas atentas, y poco a poco fue permitiendo que Esmeralda se acercara más. Hasta que un día, 2 semanas después de su aparición, Esmeralda logró tocar su cuello por primera vez. El caballo tembló, pero no huyó. Fue en ese mismo momento que Esmeralda escuchó otra voz, esta vez masculina, que venía del camino. Un hombre a caballo se acercaba al rancho. Era un tropero. Se notaba por su ropa de cuero, por su sombrero de ala ancha, por los arreos trabajados en la silla. Tenía unos 30 años, barba sin afeitar, el rostro marcado por el sol, pero ojos honestos. Detuvo su caballo cerca de la cerca que no existía y preguntó si Esmeralda era la dueña del rancho. Ella confirmó, desconfiada. El hombre bajó de su caballo, se quitó el sombrero en señal de respeto y se presentó como Don León. Dijo que era un tropero que hacía el camino entre los pueblos, llevando ganado y mercancía. Había oído decir que alguien había regresado al rancho abandonado de doña Ernestina, que los comerciantes del pueblo comentaban sobre una joven que aparecía de vez en cuando para intercambiar verduras por harina y sal. Dijo que pasaba por allí todas las semanas y quería saber si ella necesitaba algo, si tenía algún encargo que hacer, si necesitaba que él llevara un mensaje a alguien. Esmeralda se sorprendió por la amabilidad. No estaba acostumbrada a recibir ofertas de ayuda sin cargos ocultos. Respondió que no necesitaba nada, pero agradeció. Don León iba a darse la vuelta para irse cuando vio el caballo negro parado allí cerca y abrió los ojos. Dijo que conocía a ese animal, que pertenecía al coronel Emiliano de la hacienda San Isidro, que el caballo había escapado del pastizal hacía 3 semanas, y el coronel estaba ofreciendo una buena recompensa a quien lo encontrara. Esmeralda sintió que el corazón se le encogía. Perdería al caballo antes incluso de lograr domarlo por completo. Pero don León notó su expresión y se quedó en silencio por un momento pensativo. Entonces dijo algo que Esmeralda no esperaba. Dijo que el coronel Emiliano era un hombre conocido por su brutalidad con animales y personas, que tenía fama de azotar caballos hasta hacerlos sangrar, que ese animal probablemente había huido porque no soportaba más los malos tratos. Dijo que si el caballo había elegido quedarse allí, tenía sus motivos. Que un animal de verdad sabe reconocer a quien lo cuida bien. Esmeralda miró a don León, tratando de entender si estaba escuchando correctamente. ¿Él estaba sugiriendo que ella se quedara con el caballo? Don León confirmó, diciendo que no le diría al coronel dónde estaba el animal, que creía que Esmeralda lo necesitaba más que un hombre rico que tenía docenas de otros caballos en sus pastizales. Dijo solo que ella debía tener cuidado, que el coronel enviaría capataces a buscarlo, que era mejor mantener al caballo escondido hasta que las cosas se calmaran. Antes de irse, don León dijo que regresaría la semana siguiente, que si ella necesitaba algo, solo tenía que dejar un mensaje con doña Clara, y él se enteraría. Esmeralda agradeció, aún sin creer completamente en esa amabilidad sin motivo aparente. Se quedó allí parada, viéndolo alejarse por el camino, el caballo negro a su lado finalmente, permitiendo que ella le tocara la crin enredada. Y por primera vez, desde que había sido expulsada de casa, Esmeralda sintió algo más que desesperación y cansancio. Sintió que quizás, solo quizás, las cosas buenas que el destino estaba preparando estaban comenzando a aparecer. Si esta historia te está conmoviendo, deja un me gusta.
porque aún hay mucha emoción por delante. Las semanas siguientes trajeron cambios que Esmeralda nunca imaginó posibles. El huerto crecía fuerte, dando lechugas, tomates, coles suficientes para que ella comiera y aún pudiera intercambiar en el pueblo por harina, frijoles y sal. La casa estaba limpia, el tejado reparado, las ventanas con telas en lugar de cristales pero funcionales. El pozo daba agua cristalina y el caballo al que había bautizado como Relámpago, por el ruido que hacían sus patas al correr, comenzaba a confiar en ella de verdad. Esmeralda pasaba horas con Relámpago, cepillando su crin con ramas suaves, limpiando las heridas que sanaban lentamente, conversando en voz baja mientras le ofrecía pasto fresco y maíz que doña Clara traía. Poco a poco, el caballo aceptaba su presencia con cada vez menos miedo, hasta que comenzó a seguirla por el terreno como un perro fiel. Doña Clara decía que era algo raro que un caballo de sangre noble eligiera a alguien de esa manera, que significaba que Esmeralda tenía un don para tratar con animales. Don León regresaba todas las semanas, como había prometido. Siempre traía algo, un saco de harina, clavos para reparar la cerca que Esmeralda había comenzado a levantar, noticias del pueblo. Fue él quien le contó que la familia de Esmeralda había difundido la historia de que ella se había vuelto loca, que vivía como un animal en el rancho abandonado, que era una vergüenza para su nombre. Esmeralda escuchó todo en silencio, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. No valía la pena gastar energía con gente que ya había decidido quién era ella sin siquiera preguntar. Pero don León también trajo malas noticias. Dijo que el coronel Emiliano estaba cada vez más insistente, buscando el caballo perdido que había enviado capataces a rastrear todas las propiedades de los alrededores, que había ofrecido una recompensa aún mayor. Dijo que era cuestión de tiempo hasta que alguien apareciera en el rancho haciendo preguntas. Esmeralda sintió el miedo apretarle el pecho, pero miró a Relámpago, pastando tranquilo, y decidió que no entregaría al animal. Si tuvieran que llevárselo a la fuerza, que lo hicieran. Pero ella no colaboraría. Fue en una de esas conversaciones en el porche, mientras tomaban un café ligero que Esmeralda había preparado, que don León preguntó por qué ella no vendía el rancho, por qué elegía esa vida dura cuando podía tener la comodidad de vuelta. Esmeralda se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Entonces contó algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a doña Clara. Contó que cuando era niña, su madre ya estaba enferma. Era una enfermedad que nadie entendía bien, que dejaba a la mujer débil, sin poder levantarse de la cama, sin poder cuidar a su hija. Su padre culpaba a su madre por su debilidad. Decía que una mujer tenía que soportar el dolor en silencio. Sus hermanos eran demasiado pequeños para entender. Esmeralda, con 6 años, se sentaba en un rincón de la habitación, viendo a su madre languidecer. Fue su abuela Ernestina quien salvó a Esmeralda de aquel tiempo. Aparecía en la casa, tomaba a la niña de la mano, la llevaba al rancho. Allí, lejos de la tristeza de la casa de su padre, la abuela le enseñaba a Esmeralda a hacer pasteles, a coser, a poner nombres a las gallinas, a correr libre por los pastizales. Decía que Esmeralda era una niña especial, que tenía una fuerza dentro de ella que nadie más veía, que un día entendería por qué había nacido con un corazón tan grande en un mundo tan pequeño. Cuando su madre murió, Esmeralda tenía 8 años. Su padre no la dejó ir al entierro. Dijo que los niños no debían ver la muerte, pero su abuela llevó a Esmeralda a escondidas al cementerio después de que todos se fueran. Dejó que la niña llorara todo lo que necesitaba llorar, abrazada a la tumba de su madre. Dijo que su madre había dejado una petición antes de morir. Había pedido a la abuela que cuidara de Esmeralda, que protegiera a la niña de su padre,
quien la veía como una carga. La abuela prometió y cumplió hasta donde pudo. Cuando la abuela murió, Esmeralda entendió por qué el rancho le había sido dejado solo a ella. No era una herencia de tierra, era una herencia de amor. Era el único lugar en el mundo donde alguien la había mirado y había visto su valor. Don León escuchó todo en silencio, con el rostro serio. Cuando Esmeralda terminó, él simplemente asintió y dijo que ahora entendía. Dijo que él también conocía el sentimiento de ser visto como una carga, que también había aprendido demasiado pronto que la familia de sangre no siempre era la verdadera familia. No dio detalles, pero Esmeralda percibió en su voz que había una historia dolorosa guardada, y en ese momento, sentados en aquel viejo porche, los dos reconocieron en el otro la misma marca, la marca de quien sobrevivió al abandono. Los meses fueron pasando y se convirtieron en estación de lluvias. La tierra que era seca explotó en verde. El huerto produjo más de lo que Esmeralda podía consumir. Doña Clara le enseñó a hacer conservas, a guardar comida para la época de sequía. Don León comenzó a quedarse más tiempo en el rancho cada vez que pasaba, ayudando a reparar la cerca, a construir un pequeño gallinero, a cavar zanjas para que el agua de lluvia no inundara la casa. Esmeralda notaba sus miradas, la forma en que él encontraba excusas para regresar, pero ninguno de los dos hablaba de lo que estaban haciendo allí. Fue cuando todo parecía estar finalmente encajando que la tormenta llegó. No era una tormenta de lluvia, era una tormenta de gente. Un día de marzo, cuando el sol estaba alto y Esmeralda trabajaba en el huerto, aparecieron 4 jinetes en el camino. Venían rápido, levantando polvo, con los rostros serios. Al frente estaba Tomás, el hermano mayor de Esmeralda. Detrás de él venían Diego, el otro hermano, y 2 hombres que Esmeralda no conocía, pero que tenían aspecto de abogados. Esmeralda soltó la azada, se limpió las manos sucias de tierra en el delantal y fue hasta el frente de la casa. El corazón le latía acelerado, pero mantuvo la expresión firme. Tomás bajó del caballo sin ceremonia, le arrojó un papel en su dirección. Era una notificación judicial. Él dijo con voz dura que estaban iniciando un proceso para anular el testamento de la abuela, que habían encontrado un abogado que garantizaba poder probar que la anciana no estaba en pleno juicio cuando escribió el documento, que la propiedad debía ser dividida entre todos los herederos, como era justo. Esmeralda tomó el papel con manos temblorosas de rabia. Lo leyó rápidamente, intentando entender el lenguaje complicado, pero entendió lo suficiente. Tenía 3 meses para probar que el rancho estaba produciendo, que Esmeralda era capaz de administrar la propiedad. De lo contrario, el juez declararía el testamento inválido y ordenaría la venta en subasta pública. El dinero se dividiría entre todos. Diego también bajó del caballo y miró a su alrededor con desprecio. Dijo que ella nunca lograría hacer productiva esa tierra inútil en 3 meses, que era mejor rendirse pronto, aceptar la derrota, facilitar las cosas para todos. Esmeralda miró a sus hermanos, a esos hombres que compartían su sangre, pero que no tenían ninguna piedad, y dijo con voz que no tembló, que ella no se rendiría, que probaría que merecía ese rancho, que su abuela había tomado la decisión correcta. Tomás se rió de esa manera cruel que tenía su padre. Dijo que ella estaba loca, igual que la abuela, que terminaría en la miseria cuando lo perdiera todo. Los 4 se fueron, levantando polvo, dejando a Esmeralda sola con el papel en las manos y la desesperación creciendo en su pecho. Doña Clara apareció poco después. Había visto a los jinetes desde lejos, leyó la notificación y negó con la cabeza preocupada. Dijo que 3 meses era muy poco tiempo para hacer que un rancho produjera de verdad, que normalmente se tardaba al menos 1 año para tener una cosecha vendible, que la justicia estaba del lado de quien tenía dinero para pagar un buen abogado. Esmeralda se sentó en el porche,
con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la imposibilidad. Había trabajado tanto, había avanzado tanto, y ahora podía perderlo todo por la codicia de gente que nunca movió un dedo para ayudarla. Fue entonces cuando escuchó de nuevo los cascos de un caballo. Pensó que sus hermanos habían regresado para humillarla más, pero era Don León. Él se había cruzado con el grupo en el camino. Había visto sus expresiones. Había regresado corriendo. Esmeralda le contó todo, la voz finalmente quebrándose, las lágrimas que había contenido cayendo sin control. Don León escuchó todo, con el rostro cada vez más serio. Entonces dijo algo que hizo que el corazón de Esmeralda diera un salto. Dijo que conocía a un hacendado 2 pueblos más allá que estaba vendiendo terneros jóvenes. Ganado de buena estirpe que podía ser engordado rápidamente y revendido con buenas ganancias. Dijo que si Esmeralda lograba comprar media docena de esos animales y los ponía en el pastizal que ella había limpiado, en 3 meses tendría cómo probar una producción real. El problema era el dinero. Esmeralda no tenía ni de cerca lo suficiente. Don León se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que él tenía ahorros, que podía prestárselos, que ella le pagaría cuando pudiera. Esmeralda lo miró sin creerlo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué arriesgaría su propio dinero en alguien que conocía desde hacía solo unos meses? Don León desvió la mirada, un poco avergonzado, y dijo que porque veía en ella algo que reconocía, porque sabía lo que era luchar sola contra gente que solo quiere verte fracasar, porque creía que ella merecía una verdadera oportunidad. ¿Y por qué?, admitió finalmente con voz baja, había pasado los últimos meses intentando ignorarlo, pero ya no podía más. Se había encariñado con esa mujer terca que reconstruía su vida con sus propias manos. Esmeralda sintió algo cálido extenderse por su pecho, algo que no era solo gratitud, era el reconocimiento de que quizás no estaba tan sola como pensaba, de que el destino había puesto en su camino a alguien que veía más allá de las apariencias, más allá de los juicios, más allá de todo lo que los demás decían. Aceptó el préstamo con voz entrecortada, prometiendo que pagaría cada centavo, que no defraudaría su confianza. En los días siguientes, Don León trajo 6 terneros jóvenes, animales hermosos que llenaron el pastizal de vida. Esmeralda y Doña Clara trabajaron duro, mejorando la cerca, construyendo un corral improvisado, asegurándose de que los animales tuvieran agua y sal. Relámpago observaba todo desde lejos, con las orejas atentas, como si entendiera la importancia de aquello. Esmeralda pasaba las noches en vela, planeando, calculando, rezando para que todo saliera bien. Don León comenzó a aparecer con más frecuencia, no solo de paso, sino quedándose para ayudar. Dormía en la hamaca que Esmeralda había colgado en el porche. Se despertaba antes del sol para trabajar junto a ella. Entre el trabajo duro nacían conversaciones que iban más allá de lo superficial. Él le contó que había crecido sin madre, que su padre había bebido hasta morir, que sus hermanos le habían quitado todo lo que era suyo y lo habían echado a la calle a los 15 años. Se había convertido en tropero porque era el único trabajo que no exigía referencias, que aceptaba a quien no tenía nombre, a quien no tenía familia. Esmeralda escuchó y entendió por qué él reconocía su dolor. Eran 2 huérfanos de familias vivas, 2 personas que habían aprendido a confiar solo en sí mismos, pero ahora estaban aprendiendo lentamente y con miedo que quizás también podían confiar el uno en el otro. Una tarde, mientras reparaban la última parte de la cerca juntos, Don León dejó de trabajar y miró a Esmeralda por un largo tiempo. Dijo que nunca había conocido a nadie como ella, nadie con esa fuerza silenciosa
esa negativa a rendirse, incluso cuando todo conspiraba en contra. Dijo que había pasado toda su vida creyendo que era mejor estar solo, que era más seguro no apegarse a nadie, pero que ella había cambiado eso sin siquiera intentarlo. Esmeralda sintió que su rostro se calentaba, su corazón se aceleraba. No sabía qué decir. No estaba acostumbrada a las palabras amables, a una atención que no exigía nada a cambio. Don León dio un paso más cerca, vacilante, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Esmeralda no retrocedió, se quedó allí, mirando a ese hombre que había aparecido en su vida como un regalo que no sabía que necesitaba. Y cuando él le tocó el rostro con delicadeza, cuando le preguntó en voz baja si podía quedarse no solo para ayudar, sino para formar parte de esa vida que ella estaba construyendo, Esmeralda dijo sí, con la voz firme y el corazón finalmente abierto. Ya sientes que algo especial están haciendo aquí. Deja un me gusta, porque el destino está a punto de mostrar que nunca abandona a quien no se rinde. Los 3 meses pasaron como un viento que no da tiempo a respirar. Esmeralda trabajó de sol a sol todos los días, cuidando de los terneros, manteniendo el huerto productivo, demostrando cada centavo que gastaba, cada decisión que tomaba. Don León estuvo a su lado todo el tiempo, no solo ayudando en el trabajo pesado, sino siendo una presencia constante que la sostenía en los momentos en que el miedo amenazaba con paralizarlo todo. Doña Clara iba y venía trayendo consejos, comida, palabras de aliento que valían más que oro. El rancho se había transformado. No era una propiedad rica, pero era productiva. Los terneros habían engordado bien en el pastizal limpio. Ahora valían el doble de lo que don León había pagado. El huerto producía verduras que Esmeralda vendía en la feria del pueblo todas las semanas, siempre regresando con algo de dinero guardado en un paño atado a la cintura. Había gallinas en el gallinero nuevo, huevos frescos todas las mañanas, una buena cerca alrededor de toda la propiedad. Tenía una casa que ya no dejaba entrar la lluvia, y tenía a Relámpago, que ahora dejaba que Esmeralda lo montara, que la seguía como una sombra fiel. Pero el día de la audiencia llegó, inevitable como una tormenta anunciada. Era una mañana de junio, fría y gris, cuando Esmeralda tuvo que ir al pueblo para el tribunal. Se puso el único vestido bueno que tenía, el mismo que usaba los domingos para misa, cuando aún vivía con su familia. Don León fue con ella, montado en su caballo, Esmeralda en Relámpago. Doña Clara se quedó cuidando el rancho, pero antes de que partieran, tomó las manos de Esmeralda y le dijo que la verdad siempre vencía al final, que era solo cuestión de tener el coraje de contarla. El tribunal funcionaba en una pequeña sala en la casa del ayuntamiento, un lugar donde el juez atendía una vez al mes para resolver disputas de la región. Cuando Esmeralda entró, vio a sus hermanos ya sentados al otro lado, vestidos con ropa cara, acompañados por el abogado que llevaba un traje negro y gafas que brillaban con la luz tenue. Su padre no había ido. Envió a sus hijos a representarlo. Esmeralda se sentó en el banco de madera dura, don León a su lado, y esperó con las manos sudando frío. El juez era un hombre viejo de cabello blanco, con la expresión cansada de quien había visto todo tipo de disputas familiares durante décadas. Abrió la sesión pidiendo que el abogado de los hermanos presentara el caso. El hombre se levantó y habló con voz entrenada para convencer, diciendo que la difunta Ernestina estaba senil cuando escribió el testamento, que no era justo que una propiedad familiar fuera toda para una única heredera, mientras los demás no recibían nada, que Esmeralda no tenía capacidad para administrar la tierra, que la propiedad estaba en ruinas, lo que comprobaba su incompetencia. Thomas se levantó para testificar. Dijo que su hermana siempre fue una mujer difícil, terca, que se negaba a contribuir a la familia, que había abandonado el hogar por capricho.
Diego estuvo de acuerdo. Añadió que Esmeralda vivía como un animal en el rancho, que la propiedad no producía nada, que era un desperdicio mantener buena tierra en manos de quien no sabía trabajar. El abogado presentó documentos mostrando que en los 2 años desde la muerte de la abuela hasta que Esmeralda fue a vivir allí, el rancho no había generado ingresos, no había pagado impuestos, no tenía producción registrada. Entonces, el juez se volvió hacia Esmeralda y le preguntó si tenía algo que decir. Esmeralda se levantó, con las piernas temblorosas, la boca seca. No tenía abogado, no tenía testigos aparte de don León y doña Clara, que no estaban allí. Tenía solo la verdad y la esperanza de que fuera suficiente. Comenzó contando sobre su infancia, sobre su madre enferma, sobre cómo su abuela había sido el único lugar de amor que conoció. Contó sobre el almuerzo de domingo, cuando fue expulsada de casa por negarse a vender la herencia que había recibido con un propósito, no por casualidad. Contó sobre los primeros días sola en el rancho en ruinas, sobre tener que aprender todo desde cero, sobre doña Clara, quien le enseñó a plantar, sobre el trabajo duro de reconstruir lo que había sido abandonado. Su voz se hizo más firme a medida que hablaba, la vergüenza inicial dando paso a la dignidad de quien sabía que había hecho lo correcto, incluso cuando fue difícil. Contó sobre los terneros que había comprado y engordado, sobre el huerto que producía todas las semanas, sobre los huevos que vendía en la feria, sobre cada centavo que había ganado con su propio sudor. Dijo que su abuela no estaba senil, estaba lúcida y segura. Había dejado el rancho a quien lo valoraría, no como dinero, sino como hogar. Dijo que sus hermanos querían vender la propiedad sin haber pisado nunca allí, sin haber trabajado un solo día en esa tierra, mientras ella le había dado nueva vida a un lugar que estaba muerto. Dijo que si producía poco, aún era porque estaba sola, pero que cada día producía más, cada día construía algo más grande, y que con el tiempo probaría que merecía esa herencia. El abogado de los hermanos se levantó para objetar, pero fue interrumpido por un ruido en la puerta. Entraron 3 hombres. El primero de ellos, un señor de unos 60 años, ropa cara, un anillo de oro en el dedo, postura de quien estaba acostumbrado a mandar. Era el coronel Emiliano, dueño de la hacienda San Isidro. Esmeralda sintió que la sangre se le helaba. Él había venido a buscar a Relámpago. Había descubierto dónde estaba el caballo, se llevaría al animal de vuelta y aún usaría eso en su contra en el tribunal. Pero el coronel no miró a Esmeralda con ira. Pidió permiso al juez para hablar. Dijo que tenía información relevante para el caso. El juez, sorprendido por la interrupción, pero respetando el poder del coronel, lo permitió. Don Emiliano se volvió hacia la sala y contó que había estado buscando un caballo pura sangre que había escapado de su hacienda meses atrás. Un animal de alto valor que había sido maltratado por un capataz que fue despedido después. Dijo que había descubierto recientemente que el caballo estaba en el rancho de la joven que estaba siendo juzgada allí. Esmeralda cerró los ojos, esperando la acusación de robo, la humillación final. Pero el coronel continuó diciendo que había ido al rancho la semana anterior para recuperar al animal. Pero cuando llegó allí y vio al caballo, también vio algo que cambió su perspectiva. Vio que el animal estaba cuidado, sano, confiado, completamente diferente del animal asustado y herido que había huido. Vio que la joven había tratado al caballo con la paciencia y el cariño que nunca había recibido, que el animal había elegido quedarse allí porque reconocía a quien lo cuidaba de verdad. El coronel dijo que había estado observando a escondidas. Había visto a Esmeralda trabajando la tierra, había visto la transformación del rancho, había hablado con doña Clara y con comerciantes del pueblo sobre cuánto había avanzado la joven en pocos meses.
Dijo que aquello era una prueba mayor que cualquier papel de que ella tenía capacidad, dedicación y derecho a quedarse con esa propiedad. Y dijo, para sorpresa de todos en la sala, que estaba donando el caballo oficialmente a Esmeralda como reconocimiento a su trabajo, con un documento registrado que había traído listo. El silencio que invadió la sala fue absoluto. Tomás y Diego miraban al coronel con expresión de asombro y rabia. El abogado intentó argumentar que aquello no probaba nada sobre la cordura de la abuela cuando escribió el testamento. Pero el juez levantó la mano pidiendo silencio. Dijo que había escuchado suficiente, que analizaría los argumentos y daría el veredicto. Se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno, hojeando los papeles frente a él, mirando de Esmeralda a sus hermanos y de vuelta. Entonces dijo con voz firme que un testamento no podía ser anulado solo porque los otros herederos no estaban de acuerdo con la decisión de la difunta. Dijo que Ernestina estaba en pleno juicio cuando escribió el documento, que tenía derecho a dejar la propiedad a quien quisiera. Dijo que Esmeralda había probado en pocos meses que era capaz de administrar la tierra, que estaba produciendo y creciendo, incluso con todos los obstáculos. Dijo que el proceso se estaba moviendo no por justicia, sino por codicia, y que eso no tenía lugar en su tribunal. Declaró el testamento válido, la propiedad oficialmente perteneciente a Esmeralda, y cerró el caso. Golpeó el martillo en la mesa, el sonido resonando en la pequeña sala como un trueno que anuncia el fin de la tormenta. Esmeralda quedó paralizada, sin poder procesar que había ganado, que no perdería el rancho, que finalmente estaba segura. Don León tomó su mano y la apretó, sus ojos brillando de orgullo y algo más profundo que no necesitaba nombrar. Tomás se levantó furioso. Dijo que aquello era una injusticia, que apelarían, que no lo aceptarían, pero el juez dijo que podían apelar a voluntad, que su decisión se mantendría, porque estaba basada en la ley y en el sentido común. Los hermanos salieron de la sala pisando fuerte, el abogado detrás de ellos, pero Esmeralda ni siquiera los miró. Estaba demasiado ocupada sintiendo el peso que cargaba finalmente salir de sus hombros. El coronel Emiliano se acercó, le entregó los papeles del caballo, dijo que Relámpago había encontrado una dueña mejor de lo que él jamás sería. Dijo que si Esmeralda necesitaba algo, consejos sobre la cría de caballos, contactos para vender ganado, solo tenía que enviar un mensaje y él ayudaría. Dijo aquello y se fue, dejando a Esmeralda sosteniendo los documentos con manos temblorosas por la emoción acumulada. Afuera del tribunal, bajo el sol que finalmente había aparecido entre las nubes, Esmeralda abrazó a don León con una fuerza que sorprendió a ambos. Él correspondió, abrazándola como si fuera un tesoro que casi había perdido, y le dijo en voz baja al oído que estaba orgulloso, que ella había sido valiente, que había luchado y vencido. Esmeralda se apartó un poco. Miró a ese hombre que había aparecido en su vida como un tropero de paso y se había quedado como un verdadero compañero. Dijo que no había vencido sola, que él había sido una parte esencial de todo. Don León se puso serio por un momento. Luego dijo algo que había guardado durante semanas, esperando el momento adecuado. Dijo que quería quedarse no solo para ayudar, no solo como amigo o compañero de trabajo. Quería quedarse como su esposo, si ella aceptaba. Quería construir una vida de verdad a su lado. Quería transformar ese rancho en un hogar para los dos. Esmeralda sintió que las lágrimas venían, pero eran lágrimas diferentes de las que había llorado aquella primera noche sola en la casa en ruinas. Eran lágrimas de felicidad, de alivio, de esperanza finalmente realizada. Dijo sí, con la voz entrecortada y el corazón finalmente abierto. Se casaron un mes después.
en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con doña Clara como testigo y media docena de vecinos que habían aprendido a respetar a Esmeralda por su trabajo. El sacerdote bendijo la unión. Doña Clara lloró de alegría, y cuando salieron de la iglesia como marido y mujer, encontraron a Relámpago esperando atado al poste, con la crin trenzada con cintas blancas que doña Clara había puesto como regalo. Los años siguientes trajeron más transformaciones. El rancho creció. No se convirtió en una hacienda rica, pero sí en una propiedad respetada. Esmeralda descubrió que tenía un verdadero talento para criar caballos. Comenzó a comprar potros jóvenes, los domaba con paciencia, los revendía a hacendados que pagaban bien por animales entrenados con gentileza. Don León continuó trabajando como tropero, pero ahora tenía un lugar a donde regresar. Tenía un hogar esperándolo al final de cada viaje. 5 años después de aquel día en el tribunal, Esmeralda estaba en el porche de la casa, que ahora tenía una segunda habitación, un tejado nuevo, ventanas de cristal de verdad. El rancho tenía una cerca fuerte, pastizales limpios, 10 caballos en el corral, un gran huerto, un gallinero lleno. Ella sostenía en sus brazos a su hija de 2 años, una niña de ojos oscuros como los suyos, que señalaba a Relámpago pastando cerca. El caballo, ahora con pelos grises en las sienes, se había convertido en el abuelo gentil de la pequeña María, dejando que la niña subiera a su lomo con infinita paciencia. Don León llegó del viaje, bajó de su caballo cansado, pero sonriendo al ver a su familia esperándolo. Tomó a su hija en brazos, besó a Esmeralda, se sentó con ellas en el porche viendo el sol ponerse detrás de las colinas. Doña Clara apareció como siempre lo hacía al final del día, trayendo pan fresco, quedándose para la cena, contando historias que hacían reír a María. Allí, en aquel porche sencillo, pero lleno de vida, Esmeralda pensó en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. Pensó en el almuerzo de domingo, cuando fue expulsada de casa por su propia familia. Pensó en la primera noche sola en el rancho en ruinas, sin saber si sobreviviría. Pensó en cada día de trabajo duro, cada momento de miedo, cada vez que quiso rendirse pero no lo hizo, y pensó en cómo el destino le había preparado cosas buenas, exactamente como su abuela Ernestina le había prometido años atrás, cuando decía que Esmeralda tenía una fuerza que nadie más veía. Había perdido la familia que tenía, pero ganó la familia que merecía. Había perdido la seguridad, pero ganó la libertad. Había perdido la comodidad, pero ganó la dignidad. Y lo más importante de todo, había aprendido que empezar de nuevo no era el fin, era el comienzo de descubrir quién era realmente cuando nadie más la definía por ella. El rancho no era solo tierra, era la prueba viviente de que el coraje y el trabajo valen más que un apellido, de que la verdadera familia es la que permanece cuando todo se desmorona, de que el amor que construye es siempre más fuerte que el miedo que paraliza. Esmeralda miró a don León sosteniendo a María, a doña Clara sonriendo en la silla vieja, a Relámpago pastando tranquilo, al rancho que había sido una ruina y ahora era un hogar, y supo con certeza que le llenaba el pecho entero que su abuela tenía razón desde el principio. El destino le había quitado todo para mostrarle quién era realmente, y lo que descubrió fue mejor que cualquier cosa que tenía antes. A veces, la vida nos quita todo para mostrarnos de lo que somos capaces. Esmeralda perdió la familia que tenía, pero ganó la familia que merecía. Perdió la seguridad, pero ganó la libertad. Perdió la comodidad, pero ganó la dignidad. Si esta historia te ha conmovido, si crees que un nuevo comienzo siempre es posible, cuando tenemos el coraje de enfrentar nuestros miedos, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Aquí en Cuentos de Viuda
Contamos historias que nacen del corazón de nuestra gente, historias de lucha, de superación, de amor que sana. Y siempre hay otra historia esperándote, porque todo el mundo merece saber que el destino nunca abandona a quien tiene el coraje de seguir adelante. Queridos oyentes, la historia de Esmeralda nos recuerda algo fundamental. La vida, a menudo, nos somete a pruebas que parecen insuperables. Nos quita lo que creíamos esencial, nos empuja al límite de nuestra resistencia. Pero es precisamente en esos momentos de vacío, de aparente pérdida total, donde reside la oportunidad más profunda para el autodescubrimiento. ¿Cuántas veces hemos sentido que el mundo se nos venía encima, que no había salida? La historia de Esmeralda nos invita a mirar dentro de nosotros, a encontrar esa fuerza silenciosa que todos poseemos, esa chispa de resiliencia que nos permite no solo sobrevivir, sino florecer. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que heredamos por sangre, sino en lo que construimos con nuestras manos, con nuestro corazón y con la compañía de aquellos que nos ven por quienes somos, no por lo que poseemos. Que la familia se elige, se cultiva, y que el amor genuino es el cimiento más sólido para cualquier nuevo comienzo. Que tu propia historia, con sus desafíos y sus victorias, sea también un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano.